Hola a todos, ¿cómo están? Ya estoy grabando. Primero que todo, como ya les dije recién, pero se los vuelvo a repetir, les pido disculpas por comenzar esta clase más tarde debido a que tuve problemas con mi computador y lo tuve que reiniciar unas 3 veces para que poder arreglarlo. Así que eso sería mi problema. Bueno, cosas que pasan con el teletrabajo. Entonces, dicho eso, ya comencemos con la clase de hoy día, que era, vamos a continuar lo que estábamos hablando ayer y bueno, resolviendo a partir desde el lunes, que era con los ejercicios que habían quedado de desafío del lunes, que eran el 232 y el 236 del Meriam. Entonces, primero que todo, en el ejercicio 232, ese lo resolvimos completamente ayer y espero que haya quedado claro. Si alguien tiene alguna consulta con eso, me lo puede decir ahora. O si no, podemos pasar inmediatamente al 236, que es el que nos quedaba del Meriam, para el cual nosotros mencionamos una nueva materia, o sea, un nuevo concepto que no habíamos visto antes, que era el concepto de momento respecto a un eje. Entonces, ¿tiene alguna consulta respecto a lo que estábamos hablando o nos vamos al tiro a resolver el problema? El 236. Ya, ok. Entonces, como no tienen dudas al respecto, vamos a ver lo del resolver el ejercicio 236. Les voy a compartir una pizarra. ¿Recuerdan lo que conversamos ayer respecto al momento respecto a un eje? ¿Y se acuerdan cómo se calculaba? Ya. Entonces, primero que todo, el momento respecto a un eje corresponde a la componente del momento de un punto que pasa por el, o respecto a un punto que pasa por el eje, y que está en la dirección del eje. Entonces, se tiene además que ese momento, el momento respecto a un eje es un escalar. Ya no es un vector. El momento normalmente es un vector. Bueno, en realidad es un vector también el momento respecto a un eje, pero no es necesario calcular la dirección porque la dirección es la dirección del eje que uno tiene. Entonces lo que falta calcular es el sentido y la magnitud, y eso se calcula con el escalar que esté dado, en realidad, es
un vector cuya dirección es el mismo eje. Y su magnitud y sentido se puede obtener con el producto punto del momento respecto al punto del eje con el vector director del eje. Entonces esto vendría a ser, nosotros vamos a obtener la magnitud y el sentido con el m respecto al eje, va a ser igual al vector director del eje, punto el momento que nosotros estamos calculando respecto al punto. Después, un caso particular de esto vendría a ser, en el caso del momento de una fuerza respecto a un eje, primero sacamos el momento que nosotros tenemos respecto a un punto que va en el eje. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos este eje, que va así, que pasa por el punto A, y tenemos acá una fuerza F, que va hacia allá. Entonces tenemos esta fuerza F. Entonces nosotros vamos a tener acá, de que vamos a tener esta posición, el vector posición R, que hay entre el punto A y el punto B de aplicación del eje. Entonces tenemos que el momento que nos hace F respecto a A está dado por, esto ya lo sabemos de la forma vectorial. ¿Se acuerdan cuál es la definición? R por F. Claro, pero con producto vectorial cruz. R cruz F. Entonces, ese es el momento que va a ejercer esa fuerza respecto al punto A, que nos va a dar en una dirección que va a ser perpendicular a B y a F. Esto estamos imaginando en un plano X y Z. Tenemos X y Z. Entonces, si nosotros tenemos acá el vector director de D, del eje, un vector unitario director, si este es de unitario del eje, ¿qué vamos a tener? Que el momento de F respecto al eje, el momento de F respecto al eje, se va a calcular su magnitud y sentido como el producto punto entre el vector director del eje punto R cruz F. Entonces, además, ¿qué se tiene? Porque esto es el momento de F respecto a A. Entonces, acá hay una propiedad muy importante de este producto triple, que es un producto, una mezcla entre un producto punto y un producto cruz. Solamente pasa con esto. Bueno, por el producto punto se tiene de que esto es lo mismo que decir R cruz F punto D del eje. Se puede anotar de esta forma, de la forma de arriba o de la forma de abajo. Es lo mismo, porque el producto punto da lo mismo en sentido. Entonces, una forma fácil de calcular esto
bueno, fácil entre comillas, vendría a ser utilizando la forma vectorial del producto triple, donde se tiene que A punto B cruz C, esto va a ser igual al determinante de AX, AI, AZ, BX, BY, BZ y CX, CY y CZ. Entonces, acá como va esto, lo que tienen que hacer es que los que van en el producto cruz, el primero del producto cruz va en la fila del medio y el último del producto cruz va en la fila de abajo. Y el primer elemento de A va en la primera fila. O sea, el elemento que está en el producto punto, que lo está haciendo el producto cruz, va en la primera fila. Entonces, calculando este determinante, nosotros podemos obtener cuál es el resultado de este producto punto. Entonces, de esto nos va a llevar a que el momento de F respecto al eje es igual a el determinante de eje X, de eje Y, de eje Z, Rx, Ri, Rz y Fx, Fi y Fz. Entonces se puede calcular así. ¿Cómo están hasta ahora? Bien, profe. Ya. ¿Se acuerdan cómo se calcula el determinante de una matriz 3×3? ¿Alguien tiene alguna duda? Les puedo decir una técnica rápida. Sí, profe, no, no me acuerdo. Ya, entonces, la técnica rápida, una técnica para calcular el determinante, el determinante de una matriz 3×3 es. Entonces nosotros vamos a tener esto. Nuestra matriz 3×3 es AX, AI, AZ, BX, BY, BZ, CX, CY, CZ. Entonces, si esta es nuestra determinante, lo que vamos a hacer es que la vamos a escribir copiando las dos primeras columnas después al final. Entonces nos va a quedar nuestra matriz original, AX, AI, AZ, BX, BY, BZ, CX, CY, CZ. Entonces lo que hacemos es que vamos a copiar las dos primeras columnas al final. Entonces me va a quedar acá de nuevo. AX, BX, CX, AI, BY, CY. Entonces vamos a hacer así. Vamos a ir multiplicando diagonalmente. Todo lo que va en esta diagonal se multiplica entre sí con signo positivo y todo lo que va en la otra diagonal también se multiplica entre sí, pero restando al resultado del anterior. Entonces sería, estos son, las que están en verde son, se suman las multiplicaciones de estas cosas. Entonces sería más positivo, positivo y positivo. Y esto sería, y los que van en la otra diagonal, serían signo negativo, negativo y negativo. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto quedaría, va a ser igual a AX, B y CZ más AX, AI, perdón, AX, B y CZ más AI, BZ, CX más AZ, BX, CY menos, entonces después ahí pasamos las que están en la otra diagonal, así,
Entonces le restamos. Estas van restando. Menos AZ BICX. Después menos AX BZCI. Y después menos AI BXCZ. Y esa sería la forma de calcular una matriz, el determinante de una matriz 3×3. Sería calcular todo esto. ¿Qué tal? Ahí después eso va a dar un resultado, profe, y ese sería el momento. Sí, bueno, el resultado de esta determinante vendría a ser un número, un escalar. Entonces, si nosotros tenemos de que este determinante en realidad vendría a ser el resultado del eje, entonces sí, vendría a ser el momento respecto a un eje. Entonces, si nosotros tenemos, si cuando nosotros, bueno, de esto podemos ver, de esto vemos que entonces el momento respecto al eje de el momento que genera respecto a un eje de una fuerza el momento respecto a un eje producto de una fuerza se puede calcular como entonces vamos a tener esto, tenemos la dirección del eje, o le voy a poner D nomás, tenemos el M del eje va a ser igual a el D punto R cruz F, que va a ser igual al determinante de dx, dy, dz, rx, ri, rz, fx, fi, fz. Y en este caso esto nos va a dar igual a dx, ri, fz más di, rz, fx más dz, rx, fi menos dz, ri, fx menos di, rx, fz y menos dx, rz, fi. Claro, entonces eso sería el momento respecto al eje. Entonces acá nos tenemos que acordar, primero que todo, el vector director no tiene dimensiones, es adimensional. El vector R tiene unidad de distancia y el vector F tiene unidad de fuerza. Por lo tanto, este momento respecto al eje tiene la misma unidad de medida del momento, que es distancia por fuerza o fuerza por distancia. Entonces, acá ya tenemos, en realidad hay tres formas de calcular que ya hemos visto el momento respecto al eje. Entonces tenemos formas de calcular el momento respecto a un eje. Vendría a ser 1, por definición, el momento respecto a un eje va a ser igual a el producto punto de D por el momento o alguno de los momentos que pasa por ese eje, que vendría a ser igual a dxmx más dimi más dzmz. Segundo, forma geométrica. Tenemos, si el eje va
hacia acá y el momento va hacia allá, vamos a tener que... Entonces tenemos, si este es M y este es D, y este es el ángulo alfa que hay entre los dos, vamos a tener que el momento respecto al eje va a estar dado por M por acá la magnitud de D, que es unitario. Entonces, como es unitario, su magnitud vale 1. Entonces, nos queda M por el coseno del ángulo alfa que hay entre los dos. Entonces, primera forma es esta, segunda forma es esta. Y tercera forma, si estamos calculando el momento que nos realiza una fuerza respecto al eje, si calculamos, este es el momento de una fuerza respecto a un eje, queda que el momento respecto al eje es igual a el D punto R cruz F, que eso vendría a ser igual al determinante que acabamos de decir, dx, rx, fx, dy, ri, fi, y dz, rz, fz. Entonces acá tenemos tres formas distintas, bueno, que en realidad es lo mismo, de calcular el momento respecto al eje. Una con la definición directa, segunda con las propiedades del coseno, o sea, perdón, con la propiedad del producto punto, y utilizando que el vector director, su magnitud es 1, y tercera, utilizando este producto triple. Y esas son tres formas en las cuales nosotros tenemos de calcular esto. ¿Tiene alguna consulta? ¿Demasiada información para esta hora de la mañana? No, profe, está bien, quedó súper claro. Ya, qué bueno. Que les haga ese resumen así con las formas, ¿les sirve? ¿Este así 1, 2, 3 o no? ¿O Sí, pues, es profe. realmente? Ya. Así no, yo pregunto así como para saber, es que si no hago eso se avanza más rápido. Pero si les sirve, entonces los hago siempre. Por eso pregunto. Ya, entonces, vámonos al ejercicio. Vámonos al Meriam. 2-36. Que será el segundo ejercicio del desafío que les había dado el lunes. Que nos dice calcular el momento O. Dice que les voy a compartir la pantalla en realidad, para que lo leamos juntos. Dice, calcular el momento MO de la fuerza de 1000 newton respecto al eje OO. Entonces tenemos que la fuerza de 1000 newtons va en esta dirección, el eje OO va en esta otra dirección, y tenemos acá las dimensiones de las distancias que van. Entonces, hagamos este cálculo. Yo lo voy a dibujar al lado. Pizarra. Entonces, tenemos el eje OO que nos va así. Eje OO. Eso sería OO. Tenemos para abajo, lo voy a dibujar en otro color. Tenemos acá
acá y acá. Y luego tenemos la fuerza. Entonces tenemos que de acá a acá, de acá a acá, y de acá a acá, tenemos las distancias. Y además tenemos que si nosotros tiramos estas líneas, esta la voy a mover para otro lado mejor, para que no moleste. Ya. Entonces tenemos esta línea. De puntera. Ahí está. Sería esta línea. Tenemos acá el vector proyección de la fuerza de 1000 newtons, que vendría a ir así. Y tenemos que esto tiene acá hay esos son 60, son 40, 60 grados. Acá tenemos 40 grados. Y acá tenemos estaba así, estaba así, 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 así. Entonces tenemos, esta vale 30 centímetros, esta vale 20 centímetros y esta vale centímetros 9.5. Ya, esas son nuestras dimensiones. Y la fuerza vale 1000 newtons. Ya. Entonces, esas son nuestras dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos acá? ¿Cuál es el caso que nosotros tenemos? Queremos calcular cuál es el momento que nos realiza esta fuerza respecto al eje OO. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar, podemos usar cualquiera de las tres técnicas, que vendría a ser primero calcular cuánto nos hace esta fuerza respecto al momento en algún punto de la línea del eje OO, que vendría a ser este punto, y a partir de ahí utilizar las propiedades del momento, o podríamos utilizar también la tercera técnica, que vendría a ser utilizando el producto triple entre la fuerza, la dirección y la distancia. Entonces, en este caso vamos a utilizar el tercer método. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Primero que todo vamos a necesitar saber cuáles son las coordenadas de cada uno de los puntos, por ejemplo, de este punto A y B. Y para eso necesitamos dos cosas. Primero, necesitamos las dimensiones, que ya están ahí. Y segundo, vamos a necesitar nuestro eje coordenado. Entonces, ¿dónde ponemos nuestro eje coordenado? ¿Dónde les gusta? Lo podemos poner en A, B, C, D o en cualquier otro punto.
Yo creo que nuestro eje coordenado debería ser ahí en A. Ya, pongámoslo en entonces. Entonces, en A, vamos a poner nuestro eje coordenado y vamos a decirle entonces cuáles son las direcciones positivas de cada lado. ¿Qué eje quieren dirección positiva? ¿Cuál eje van a poner X? ¿En la dirección OO, así en la dirección de 30 centímetros o hacia arriba? En la dirección OO. Ya. ¿Qué lado positivo para acá? Sí, pues para acá. Ya. Entonces, si este vendría a ser X, pongámoslo en otro color para que se vea mejor. Vamos a poner más grueso y lo vamos a poner... No, yo usé el naranjo. Rosado, morado. Ya. Entonces, esta vendría a ser la dirección de X. ¿Ya? La dirección de Y, ¿cuál la ponemos? ¿La dirección de los 30 centímetros o hacia arriba? Acá todo lo mismo. Así que lo único que hay que ser concordante es que hay que poner X y Z las direcciones positivas de forma que siguen la regla de la mano derecha. Entonces, ¿para qué lado ponemos el eje Y? ¿En forma horizontal o en forma vertical? Ya, vertical. Acá es cosa de elegir, da lo mismo. Eso, Entonces, en vertical pongamos el Z mejor, pues. da lo mismo, se puede hacer de cualquier manera. Ah, ya, ok. Sí, entonces, acá no hay respuesta correcta e incorrecta, es cosa como les guste lo poner los ejes. Si estamos poniendo el eje Y vertical, entonces vamos a tener que poner el eje Z para allá. Y ahí queda todo positivo. Si vamos a poner el eje Z vertical, si nosotros ponemos el eje Z vertical, entonces el eje Y tiene que ir en esta dirección. Entonces, en eso afecta, en el sentido positivo. Así que da lo mismo en realidad. Lo único que hay que hacer es concordante de cómo uno los pone. Lo que yo hacía nomás, lo que yo hacía era me aprendía las direcciones de un eje y después ponía siempre los ejes de esa forma. Y ya. Y así no lo pienso. Porque eso da exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, si lo pongo el Y vertical, nos va a quedar el Z hacia allá. Entonces, de esta manera, con este eje coordenado que nosotros decidimos acá, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que encontrar cuánto nos vale cada una de las direcciones. Entonces, primero que todo, eh, ¿cuánto nos va a valer la dirección del eje OO? Vamos a tener que la dirección del eje OO vendría a ser el vector unitario. Yo le voy a poner el eje X. Como va la dirección del eje X, entonces le voy a poner el sentido positivo. Entonces me va a quedar Y. Ese va a ser de OO. Listo. Ya está unitario. Después acá, en el eje, nos falta encontrar cuánto nos vale el vector R y cuánto nos vale el vector F. Entonces, R nos va a valer la posición de B menos la posición de A. Eso vendría a ser. La posición de A, como nosotros pusimos el origen A, nos vale todo 0, 0, 0. Entonces nos falta cuánto nos vale B. B en el eje X, como esto está a la misma altura en el eje X, se tiene que el punto B está en la ubicación 0x, 0 centímetros X. En Y está, como este vale 20,
de A hacia abajo. Y como esta vale 9.5, si nosotros tiramos acá una vertical, vamos a tener que B está 10.5 centímetros hacia abajo de A. Por lo tanto, esto va a estar en menos 10.5 centímetros. Y en Z está 30 hacia la derecha. Entonces, como nosotros elegimos el lado positivo hacia la izquierda, nos va a quedar que esto nos vale menos 30 centímetros. Y tenemos que A está ubicado en el origen. Entonces, por esto nos vale 0 centímetros, 0 centímetros, 0 centímetros. Entonces vamos a tener que el vector R, que es B menos A, nos va a valer 0 menos 0, 0, menos 10.5 menos 0, menos 10.5 centímetros en la dirección J, menos 30 centímetros menos 0, menos 30 centímetros K. Acá, ¿cuál hubiera sido la diferencia si hubiéramos puesto el Z para la derecha? Es que no nos hubiera dado el 30 positivo. O si es que hubiéramos puesto... Pero eso hubiera estado mal porque no se sigue la regla de la mano derecha. ¿Qué nos hubiera dado si es que ponemos el I horizontal hacia la derecha y el Z hacia arriba? Nos hubiera dado que el R hubiera sido 30 centímetros J menos 10.5 centímetros K. Entonces, de ahí va la importancia de la selección de los ejes coordenados. Porque si ustedes se dan cuenta, esto da 30 centímetros J y menos 10.5 centímetros K. Al final hubiéramos llegado, con cualquiera de los dos ejes, se llega al mismo resultado. El momento no cambia. Pero eso se llega si es que se hace todo bien, claro está. En la física no hay diferencia. Por lo tanto, da lo mismo cuál eje coordenado elijan, siempre y cuando sean concordantes con la forma que lo hacen. Entonces, si ustedes pueden elegir, elijan el eje que se saben de memoria y usan ese. El eje que más les gusta. Y ahora nos queda F. ¿Cuánto nos va a valer el vector F? Es el vector unitario. Claro. Deberíamos descomponer la fuerza en cada uno de los ejes. Sí, F son los 1000 newton, que es la magnitud, por su vector director unitario. Por el d de F. Entonces, ¿cuál vendría a ser el d de F? El d de F vendría a ser, si nosotros tenemos estos ejes coordenados, tenemos para acá X, para acá Z y para acá Y, nos va a quedar que el vector D unitario es este vector D del eje que tiene 60 grados hacia arriba y tiene 40 grados hacia acá. Entonces, ¿cómo nos va a quedar eso? Nosotros vamos a hacer la descomposición de estas componentes en los triángulos. Esto normalmente puede enredar un poco, así que lo vamos a hacer paso a paso. Tenemos, primero que todo, nos va a quedar, tenemos este triángulo que es F de los 1000 newton, que nosotros lo podemos descomponer en este que tiene 60 grados y esta componente. Entonces, ¿qué corresponde? Te vendría a ser X y Z. ¿Qué vendría a ser esta componente que es vertical? Si nosotros analizamos el eje. La componente en el eje Y ¿Ya? de la fuerza de los 1000 newton. Claro. O en este caso de la dirección. Lo podemos hacer simplemente con la dirección y al final multiplicamos la fuerza. Lo podemos encontrar la dirección. Esta vendría a ser la dirección de ahí. O F y F de ahí, da lo mismo. Como ustedes lo quieran hacer. ¿Y qué vendría a ser esta parte que está acá abajo? Vendría siendo la descomposición en el eje ZX. Claro, la descomposición en el plano ZX. Entonces esto vendría a ser de ZX. Entonces, según esto,
¿qué nos queda? Si estoy haciendo acá el vector unitario, que esto me vale 1, tiene su magnitud 1, ¿qué vamos a tener? Que d de i, ¿cuánto nos va a valer? Acá trigonometría. Seno de 60, porque es el cateto opuesto. Exactamente. ¿Y cuánto nos va a valer el d de zx? Por coseno de 60. Perfecto. Ahora después tenemos el otro. Tenemos acá nuestro eje z, eje x, y tenemos el d, que acá tiene 40 grados, que son, este es el dzx. Entonces el dzx nosotros lo podemos descomponer en dos componentes. Una que nos va hacia acá y otra que nos va hacia acá. Entonces, esta componente, ¿qué componente vendría a ser? La que está, esta, La del eje Z, pero es negativa, sí. claro. Entonces esta vendría a ser dz y la componente que está acá vendría a ser dx. Entonces vamos a tener dz, ¿cuánto va a valer? Como me dijiste recién, es negativa, porque va en el sentido negativo del eje z, va a ser menos dzx multiplicado por ¿qué? Por el, por el seno de 40. Ya, perfecto. Y el dx nos vendría a ser, ¿este es positivo o es negativo? Positivo. Ya. Y entonces vendría a ser dzx por el coseno de 40. Perfecto. Entonces acá simplemente lo que hacemos es que este dzx lo reemplazamos con el que está acá. Y nos va a quedar entonces que eso nos va a llevar que dz es igual a menos coseno de 60, seno de 40, y este va a ser igual a coseno de 60, coseno de 40. Entonces así, con esto nosotros vamos a tener que en el vector director D, entonces tenemos que D de la fuerza F está dado por dx coseno de 60, coseno de 40 y di más seno de 60 j dz menos coseno de 60 seno de 40k. Entonces de esta manera, como F es igual a 1000 newton por df, que nos va a quedar que la fuerza va a ser esto multiplicado por 1000. Y ahí está. Chicos, ¿alguien quedó con duda en eso? O sea, yo ya sé de que quien me estaba respondiendo no alcancé a identificar de quién era la voz, lo entendió, pero no sé si el resto entendió esta parte. Yo sí, profe, sí entendí. Ya, Yo también, profe. ya. Si alguien tiene una consulta puede hablar ahora, antes de que nos vayamos al final. Bueno, parece nadie. Entonces, terminamos el Yo, ejercicio. profe, Dime. yo, profe, lo del DZ es igual menos DZX. Ujú. ¿Por qué negativo? Sí, ¿por qué negativo? Ya, es negativo porque en este caso nosotros seleccionamos que Z, la dirección positiva del Z, va hacia la izquierda. Pero si tú te fijas, en este dzx, como estaba diseñado la proyección, se está yendo hacia el otro lado, acá dzx. Entonces, Ah, como se ya, está yendo hacia el otro lado, este dz va en la dirección que nosotros decidimos que era negativa. Simplemente por cómo seleccionamos los ejes coordenados. Entonces, por eso ya, nos quedaba negativo. Ujú. ya vale, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene una consulta? Ya, entonces, ahora que ya tenemos todo, tenemos que, en resumen, tenemos el D del eje, o
nos vale I, el vector unitario. Tenemos que R nos vale menos 10.5 centímetros J menos 10.5 centímetros J menos 30 centímetros K. Y tenemos que F, la fuerza, nos vale 1000 newtons o 1000 por... Profe, Entonces, lo resolvemos al tiro las multiplicaciones para cortar términos. si quieren, sí. Ya voy a buscar la calculadora. Ahora acá yo tengo... Chucha, ay, perdón. Ese vocabulario. En realidad lo que yo hago, eso ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Yo tengo la costumbre, personalmente, de siempre encuentro todas las ecuaciones con todos los términos y después reemplazo las ecuaciones, porque así disminuyo la propagación del error. Pero también se puede hacer de esta otra manera. Ah, Así ya, que, pero pongámosle entonces nomás como usted lo iba a hacer, pues, profe, no se preocupe. sí. Ya, bueno, es que da lo mismo. Bueno, en realidad no da tanto lo mismo, pero el error es pequeño. 1000 coseno de 60 coseno de 40 y después nos quedaba J era más 1000 seno de 60, esto es Newton. Después era menos 1000 coseno de 60 seno de 40 Newton K. Entonces, esas son las fuerzas que nosotros tenemos. Mire, hagamos esto. Hagámoslo de las dos maneras. Dime cuánto dan esas multiplicaciones abajo. A ver, yo tengo coseno de 1000 por coseno de 60 coseno de 40 me da 383 Newton y más 1000 seno de 60 me da 866 Newton J menos 1000 coseno de 60 seno de 40 me da 321. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que el momento en el eje va a ser igual a el determinante de dx, dy, dz, rx, ry, rz y fx, fi, fz. Es decir, esto va a ser igual al determinante de i 0, 0. En j tenemos 0 menos 10.5 centímetros menos 30 centímetros. Y en F vamos a tener, acá lo voy a anotar, Fx, Fi, Fz. Perdón, Que esos serían los 383, los 866, los 321. claro. Esto no era I, era 1, porque es la componente, no es el vector director. Entonces sería 1, 0, 0, 0, menos 10.5, menos 30 centímetros, y después Fx, Fi, Fz. Entonces, ahora multiplicamos. Como nos da esto por las propiedades de esta matriz, a mí me da rápidamente que esto va a ser igual a menos 10.5 centímetros por F menos
menos 30 centímetros, perdón, este es FZ, por FI. Eso nos va a dar. Entonces eso va a ser igual a menos por menos más. Me va a quedar 30 centímetros por FI menos 10.5 centímetros FZ. Háganlo ustedes con F de esta manera y yo lo hago con F de la otra manera y vemos cuánta diferencia nos da. ¿Les parece? Entonces yo voy a anotar mi resultado en rojo. ¿Ustedes cuánto les dio? Por FI. Al tiro, profe. Menos 0.5 por 1000 coseno de 60 seno de 40. Me dio 22.606. A mí me dio 22.609.5. Ya. 22.609.5. Entonces eso sería 22.610. Entonces, si ustedes se fijan, acá la diferencia son 4. ¿Con qué unidad de medida estamos trabajando acá? ¿Con Newton? No, pues, Centímetro. Ya. ¿Dónde? no, pero fíjense, este resultado, ¿en qué unidad de medida da? Son 22.610, ¿qué? Newton por centímetro. Sí. Centímetros o newton centímetros. Si lo quisiéramos pasar a newton metro, ¿cómo se hace? Se divide por 1000 nomás. No. 100, 100, 100. Ahí sí. Ahí Es sí. decir, esto sería igual a 226.1 newton metro. Y a mí me dio esto otro. Igual a... Estos son... Bueno, por estos detalles es que yo les digo siempre de que tienen que anotar las unidades de medida a medida de que van trabajando. Porque si es que no, de repente se les podría haber equivocado o olvidado de que acá lo tienen los 30 y los 10.5 centímetros en centímetros, ya que me anotan 22.610 newton metro, que es una gran diferencia a los 226.06 newton metro. Por eso es importante ir anotando las unidades de medida. Bueno, y si ustedes se fijan, la diferencia entre hacer esta aproximación de F o poner esta F de esta manera es, en este caso, esto es 0.4 newton metro. 0.04, perdón, newton metro, que hay entre el resultado que les dio a ustedes y el resultado que me dio a mí. Eso es lo que se conoce como la propagación del error y en este caso por eso se utilizan las aproximaciones. En realidad nosotros acá, esos 0.04 newton metro es despreciable. Al final nosotros vamos a decir que acá el resultado vendría a ser el newton metro, el resultado, el momento que va en el eje, es igual a 226 newton metro. Y ya. Ahora fíjense, último detalle. Voy a guardar esto. ¿Profe? Dime, El signo del Z es negativo, ¿cierto? Del FZ. ¿este? No, Sí, no, el del lado, ese de FI. FZ. Entonces, no quedaría positivo. O sea, los dos positivos. Tienes toda la razón. Todos nos equivocamos en eso. Yo también me equivoqué en eso. Lo voy a hacer de nuevo. Entonces vendría a ser
30. Bueno, todos tenemos que calcularlo de nuevo porque todos nos equivocamos. Menos Carlos. Sería 29, 30 por FI. 350. Sería Ah, no caché el error, profe, que había pasado. que el FZ es negativo. Se nos pasó esto. Es Ah, menos ya. 321. Entonces acá menos 321 por menos nos queda más. Entonces habría que sumar, no restar. Bueno, ojo, Carlos. Entonces sería Ojalá de 290. 30.000 seno de 60 más por coseno de 60 seno de 40. Me dio a mí 293, 29.355.4. 200, le dio 293, bueno. 293. Newton centímetros, lo que vendría a ser igual a 293 Newton metro. ¿Cuánto les dio a ustedes? Bueno, hay. Profe, a mí me dio 290 como a 34, pero yo lo hice de otra manera, sí. Ya. ¿Cómo lo hiciste? O sea, yo vi que la única fuerza que estaba descompuesta ahí, o sea, lo dejé todo en un sistema de 2 dimensiones nomás. Ya. La fuerza que estaba, que no estaba en el... A ver, ¿podría volver como para poder explicarle? ¿Acá? Ya. Sí, ahí yo dejé todo expresado como 2 fuerzas nomás. La de 1000 newton la pasé para el eje Y, Ya. y la de 1000 newton también la pasé para el eje Z. Z. Sí. Ya. ¿Y la del eje Ya. X, esa no la consideraste? La del eje X, no, porque puta, por lo que yo sé, esa no estaría generando momento. Entonces esa sería mi duda, pues, porque yo lo hice así como asumiendo nomás, porque no generaría momento, ya que Es no que hace girar al eje. en realidad tienes razón. Lo que hace ese momento en el eje X es que te va a generar, si tú te acuerdas, el momento en el eje X te va a generar un momento que va a ser perpendicular al eje X y al eje Y. Entonces después cuando tú saques la componente que va en la dirección X, te va a dar 0. Entonces tienes razón. Esa fuerza en el eje X no te va a hacer un momento en esta dirección. Entonces si tú lo sacas con la descomposición solamente con la fuerza de Y y Z, está bien. Pero claro, tú tienes que tener ahí la justificación de por qué pasa eso. Y tienes razón. Esa también es una forma de hacerlo. Sí, pues, y después hice la sumatoria de momentum de acuerdo a las manecillas del reloj, ¿no? Y Ujú. salió. Ya. No Así de... está por esa forma. Claro, vendría a ser una. Sí, esa también es una forma de hacerla. Pero ese requiere más un análisis de cómo funciona el sistema, más que la forma teórica. Porque esto es como sin pensar mucho cómo funciona el sistema, sino que ir viendo cómo va saliendo. Ujú, Sí, pues. ujú. Ah, pero igual estuvieron cerca los resultados. Sí.